Bueno, bienvenido Gustavo San Román, perdón, a la cooperativa Cofuema. Contarle un poco, bueno, a todos aquellos que se conecten en forma sincrónica, que son muchos, gracias a Dios, socios y no socios. Contarle a los socios que es Cofuema, que es la Cooperativa de Funcionarios de Educación. Es una cooperativa de ahorro y crédito, que está desde 1986, con sede en Maldonado y en la ciudad de San Carlos, pero en realidad hoy por hoy Cofuema está en todo el país. Hay socios que están de Artigas, de Salto, de Paysandú, de La Valleja, de Rocha, de Colonia, de Montevideo. Hoy por hoy la virtualidad lo que nos hace justamente es acercar lo que es la frontera. Originalmente se creó en Maldonado, Socofuema, la última sigla es de Maldonado, pero hoy por hoy ya es de todo el Uruguay. ¿Quiénes se pueden hacer socios? Todos aquellos que trabajen en un centro o hayan trabajado, están jubilados en un centro de educación, ya sea liceo, UTU, privado, público, pero a su vez en toda institución que se enseñe algo. Cualquier institución de enseñanza, cualquier persona que esté en una institución de enseñanza, no tiene por qué ser profesor, sino puede ser funcionario de la parte de limpieza. Toda aquella persona que trabaje en una institución educativa puede hacerse socio de Cofuema. Bueno, los dejo ahora a ustedes dos en la tertulia y muchísimas gracias Gustavo y Adrián por estar ahora acá en Cofuema. Encantado, gracias. Gracias, Omar. Bueno, Gustavo, esto es muy natural, ¿no? Porque recién me conecté, y creo que eso lo va a hacer muy espontáneo. Me presento, mi nombre es Adrián, como decía Omar, Adrián López, soy docente de secundaria de la asignatura de literatura desde el año 1996. Estoy trabajando por el departamento de Maldonado. Es un honor, quiero agradecer a Omar y a Elena que me dieron este hermoso honor de poder charlar con Gustavo. Y bueno, en realidad también fue un gran desafío, Gustavo. Acá tengo este hermosísimo libro de José Enrique Rodó llamado Una biografía intelectual, que bueno, en esta vorágine en la cual vivimos, poder detenernos, poder interiorizarnos en un autor tan importante para nosotros como José Enrique Rodó, en un material que es fantástico. Creo que hay un montón de formas de calificar o de clasificar un libro. Están esos libros que uno va, digamos, viajando por ellos y bueno, en determinado momento uno no quiere seguir. Están los otros que viajamos una vez y después no viajamos más. Y están esos libros que son como de consulta permanente. Y bueno, creo que podríamos catalogar al libro de Gustavo como uno de esos, ¿no? Un libro de consulta permanente, porque ya como lo dice su paratexto, biografía intelectual, es una comunión de lo que tiene que ver con los datos biográficos, absolutamente contextualizados, atractivos en cuanto a quien nos gusta un poco relacionar el contexto de los autores con lo que es la sociedad de la época, muy bien documentado en cuanto a cómo se vivía en aquellos comienzos del siglo XX, y a su vez con una comunión muy exacta con lo que es el análisis de todo lo que es la obra de José Enrique Rodó. Una obra muy, a veces catalogada como muy inaccesible en algunos casos, y que para nosotros, eso también es alguna pregunta que después vamos a intentar charlar con Gustavo. Para nosotros, quizás yo soy del año 70, 72, nací yo. Es difícil de poder encontrarlo en lo que es, obviamente, los programas tanto de primaria como secundaria. Yo tengo muy marcado, porque siempre me marcaron algunos textos, haber leído la Papa de Granito en la escuela, en primaria, pero después en secundaria, incluso como docente,
es un autor que lamentablemente no aparece en los primeros planos. Así que bueno, para mí ha sido un hermoso encuentro con el autor, con José Enrique Rodó, un hermoso encuentro con Gustavo y su muy académica, pero también ágil lectura, que como decía, une tanto lo que es específicamente biográfico con lo que podríamos llamar una especie de análisis o teoría literaria sobre el autor. Así que bueno, Gustavo, un placer poder charlar contigo. Y bueno, quiero que me cuentes si en verdad es un poco por ahí la intención del libro, ¿no? Ese mancomunar esos dos factores. Y muchas gracias Adrián, generosos tus comentarios. Yo creo que una cosa, a ver, hay varias cosas detrás de este libro, pero hablando primero en cuanto a estilo, la manera de aproximarse, yo comencé a estudiar en la Facultad de Humanidades, que se llamaba de Humanidades en esa época en Uruguay, antes de venirme. Yo me fui en la mitad de la dictadura, soy uno de esos personajes que no estuvo con problemas políticos porque era muy joven, no tomó ninguno de los lados, vivió momentos muy asfixiantes de la dictadura y se quiso ir y tuvo, bueno, la fortuna, muchas veces en la vida se te dan estas encrucijadas y me fui. Pero me empecé a formar en la facultad en momentos complicados de la facultad en cuanto a estudiar, en cuanto a desarrollo intelectual, pero luego de unos años volví a entrar a la educación aquí y me formé de una manera británica. Y algo que, bueno, es lo que soy. Una cosa que hacemos tradicionalmente en este país, que difiere de otros, hay una tradición académica británica, que es la tradición de hablarle claramente a una persona interesada y damos por sentado medianamente inteligente. O sea, la persona inteligente e interesada, pero no técnica. La idea de la formación académica británica es que tú le hablas al ser, digamos, normal y corriente, con interés. Entonces hay una actitud bastante, no de rechazo, pero que no le interesa mucho la parte teórica, de escuelas teóricas, eso. Para eso uno se va para Francia, se va quizás para Alemania, esos lugares. Pero aquí la manera es de decir cosas bien concretas y decirlas claramente. Y es una cosa que a mí me parece muy importante, justamente hablando de Rodó, porque lo que a mí me parece que hace Rodó es, no habla difícil en una manera técnica, no tiene teorías que uno tiene que entender primero antes de entenderlo a él. Lo que me parece a mí que hace Rodó es que nos habla de cosas muy bellas y muy simples, pero lo hace de una manera eficaz y hermosa. Yo entonces, esa es la parte de cómo me parece a mí que hay que aproximarse a Rodó, de la manera que lo hace él también, ¿no? Yo trato de escribir de manera que sea entendible, pero que sea digna de un buen lector. Me parece que es lo que hizo Rodó. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que te iba a decir es que tú me dijiste que en tu experiencia escolar, y bueno, tenés 40 años, esa experiencia escolar es muy típica, me parece, de gente de tu generación y de la generación que vino después. Interesante, después de la dictadura todavía se estudió menos Menos todavía, ¿no? Yo creo que el auge de Rodó llegó hasta principios de la dictadura, hasta un poquito antes, en que estaban en el poder, digamos, cultural la generación del 45, que mal o bien son todos arielistas, ¿no? Real de Azúa, Ardao, Benedetti, un hombre de izquierda, Rodríguez Monegal, toda esta gente se metió con Rodó de manera muy seria, crítica seria. No eran arielistas, digamos, leves, de celebrarlo al aplauso, sino que vieron que había cosas muy interesantes ahí y que había que estudiarlas y relacionarse con ellas, ¿no? Real de Azúa es un ejemplo interesante, porque Real de Azúa se pelea con Rodó al principio y luego vuelve, y yo creo que termina como un gran arielista,
crítico, rodoniano, me parece a mí, ¿no? Entonces, eso es un poco para responderte por qué me metí en este hombre yo. Me metí en él porque estoy fuera de Uruguay desde hace muchos años y uno de los temas muy importantes, me parece a mí, que yo quise abordar en este libro, es que Rodó nos dice mucho a los uruguayos, nos dice mucho a los latinoamericanos, y a los uruguayos nos debería decir, pero que los uruguayos hemos optado por no escucharlo a él. Entonces yo, fuera de Uruguay, me puse a pensar qué quiere decir Uruguay, qué es ese país. Y me parece que la manera de entenderlo a nivel profundo es mirar, estudiar en profundidad, con cuidado, nuestros grandes autores. Y para mí Rodó es ese autor que yo equiparo a Goethe, equiparo a Cervantes, a Dante. Si tuviéramos un instituto Goethe, como tienen los alemanes, o un instituto Cervantes, como tienen los españoles, yo propongo que nuestro instituto sería el Instituto Rodó. Maldonado, por cierto, tiene una serie de vínculos familiares con Rodó. Tú sabes que un lado de la familia de Rodó vino en la barca que paró en camino a Patagonia, se quedó ahí en Maldonado, y uno de sus antepasados era de Castilla y Burgos, de Castilla y León. Yo esto lo estudié, está colgado en la genealogía de Rodó, que está colgada en la Biblioteca Cervantes, y ahí, de ahí se casó, surge una abuela de Rodó, que por cierto después muere ahí en Maldonado, está enterrada en San Carlos. Así que tenemos una relación interesante. Y Maldonado, como tú sabes, es una de los portales para entrar a Uruguay, una de las grandes movimientos poblacionales que entró por ahí. Así que es un placer hablar con Fernandinos sobre Rodó. Me parece que es muy relevante, ¿no? En fin, no sé hasta qué punto me puse con eso, qué otra cosa te debería contestar sobre el proyecto detrás de este libro. Te digo que me llevo muchos años, porque una vez que te pones a ver, como tú ves, hay un trabajo una obra de Rodó muy grande, pero hay también archivos de Rodó, que es lo que yo quise también sacar a luz, ¿no? Hay dos grandes archivos de Rodó que tenemos, que andas a ver, quizás sean de los más grandes archivos de un autor que tenemos en ese continente latinoamericano. Es una mina de gran información, una beta enorme. Pero bueno, tirame alguna otra cosa que te haya interesado. Bien. Bueno, en realidad creo que el primer gran propósito de este encuentro tiene que ver justamente con presentar un trabajo y tratar de incentivar a nuestros colegas y a todos los que nos pueden estar escuchando a darse la posibilidad de justamente redescubrir a este autor. A mí hay algunas cosas que en general siempre si bien creo que todo tiene un porqué y hay un objetivo y un trabajo, siempre creo que hay algunas cuestiones casi casuales que siempre me maravillan. Por ejemplo, leyendo un poco tu biografía y leyendo un poco el trabajo sobre José Enrique Rodó, me pareció muy particular la importancia que le daba Rodó al viaje, ¿no? A viajar como una forma de evitar las famosas limitaciones familiares, ¿no? El contexto, la sociedad, una sociedad como la nuestra, muy, sobre todo obviamente en el año 900, en ese enfrentamiento entre lo nuevo y lo ya establecido. Y viendo tu biografía, zarpaste a la mar en un barco carguero, casi como yendo, ¿no? por los terrenos de Proteo, de Glauco, que son personajes también mitológicos muy utilizados, ¿no? Y bueno, preguntándole por qué alguien, estando del otro lado del mundo, un uruguayo del otro lado del mundo, se fascina con Rodó, y que podrías en realidad
estar dedicándote a otros autores, ¿no? Vinculados con tu experiencia, y sin embargo volviste a Rodó, ¿no? Bueno, ¿Hay algo de eso? yo creo que lo que estás tocando ahí también es un tema que preocupa mucho a Rodó. Creo que preocupa a todo el mundo, pero preocupa mucho a Rodó, y es el tema de la identidad. Ese tema que no sabemos bien qué es, cómo lo definimos, pero que no se va de este mundo. Cuanto más cosmopolita, globalizado es este mundo, más nos interesa buscar ciertos vínculos emotivos con un espacio. Y ese espacio puede ser el espacio en general es el espacio de nuestra juventud, a menos que nuestra juventud, nuestra infancia se ha sido muy mala, las raíces no tiran mucho, ¿no? Nos tiran. Entonces a mí me pareció que tratar de entenderme, mi formación, yo llevo 33 años, casi la edad de Cristo en Escocia, por ejemplo, tengo otros años más en Inglaterra. Y bueno, yo quiero mucho este país y soy medio escocés, tengo un pasaporte británico, pero tú sabes que uno nunca va a ser del todo eso. Uno siempre lleva lo que uno es, ¿no? Y la visión del viaje que tú mencionas es justamente, a mí me parece, una visión muy rica, muy enriquecedora. Tú reconoces tu hogar y tus raíces, pero sabes que hay otro mundo fuera. Y lo que tienes que hacer es tratar de entender ese mundo sin perder la noción de tus propios orígenes. Eso es lo que dice Ariel. Ariel es, nosotros debemos no copiar a otro modelo, cuya manera más, cuya versión más fuerte, más imponente en esos momentos era Estados Unidos, que acababa de conquistar a Cuba, acababa de sacar la última colonia española. Y Rodó dice, bueno, me parece muy bien que esté libre Cuba. Cuba no debería ser colonia, pero debería hacerlo por sus propios méritos y que no sea otro país que no tiene nada que ver con nosotros el que entre. Una reacción muy parecida, te acordarás, con lo que pasó con las Malvinas, ¿no? Que la gente decía, estos militares, estos dictadores buscaron una excusa para sobrevivir en Argentina. Malísima. Pero por otro lado, los foráneos no pueden venir a decirnos, ¿no? Los ingleses tampoco los aprobaba ningún intelectual latinoamericano. Estábamos en esa sutileza, ¿no? Que me parece que es lo que hace Rodó. Entonces, bueno, el viaje, la idea del viaje de Rodó es esa cuestión enriquecedora. Exacto. Y él tuvo la suerte de poder durante 9 meses recorrer esa Europa que tanto conocía él por los libros y escribió una de las los mejores textos. No sé si conoces, está editada por mí en la Biblioteca Artigas sus obras europeas, ¿no? Tengo sus diarios y también el Camino de Paros, ¿no? Que es una serie de crónicas que él hizo para Caras y Caretas. Entonces por ahí creo que hay algo, ¿no? Pero una cosa que me interesa, estoy hablando con ustedes ahora, espero que me escuchen los profesores. ¿Hay maestros también en Cofuema? ¿Hay maestros? ¿Gente de Sí, primaria? sí. Y de Hay bueno, muy bien. Una sí, cosa, de todas porque las yo ramas. más adelante el mes que viene, voy a hablar con los profesores también en otro evento que ha hecho Rodó, que organizaron las inspectoras de literatura, De literatura. eh, María José Larre Borges La Reborges. Larre Borges y también la de inglés, cuyo nombre no me acuerdo ahora. Bueno, voy a hablar de eso también y me interesa mucho hablar de eso y acabo de escribir algo que va a salir en una revista que se llama 7 Letras, que la están haciendo en estos momentos. Y son reflexiones sobre traer a Rodó a las aulas de nuevo y por qué y cómo lo podemos hacer. Y yo hice un seminario la última vez que estuve en Uruguay, vuelvo ahora 3 años después, por razones obvias, no he podido venir antes, pero la última vez estuve ahí haciendo un seminario con maestros
en en el Elbio Fernández, que es donde estudió Rodó justamente. Y bueno, nos interesó mucho tratar de cómo podemos traer a Rodó de nuevo a las aulas. En estos momentos, interesante, este gobierno está haciendo mucho trabajo sobre eso. Y puede que vuelva a Rodó para siempre, ¿no? Entonces, uno de los temas que está haciendo este gobierno también, y que yo hice en el 18, es tratar de entrar a Rodó con el colegio. Ya la gente en escuelas, hacia los últimos años, quizás quinto, sexto, con las parábolas, como una manera de entrarle a Rodó. Y hacerlo de una manera interesante, ¿no? Se puede hacer didácticamente, traer a Rodó a las aulas, porque las parábolas nos dicen mucho. Tú hablaste de la que te impresionó mucho, que fue la pampa de granito. Exacto. Pero hay otras, ¿no? La pampa de granito es interesante porque es de las últimas del libro, tanto ese boteo, y ahí termina con una de las más potentes, ¿no? Y una de las tempranas es, digo una de ellas porque es difícil a veces de definir cuál es parábola y cuáles no. Hay cosas que son como semiparábolas, pero hay una la que, no sé si habrás estudiado tú, pero yo en el colegio, yo soy más veterano que tú, pero la que mirábamos en el colegio, me acuerdo, era mirando jugar a un niño. Era la que está el niño con la copa y hace sonido, ¿te acordás? Que viene con la moraleja al final, ¿no? Y yo digo, ¿qué cosa más bonita hoy día para enseñar a un niño de colegio? Porque ¿qué te está mostrando esa parábola? Te está mostrando que en la vida hay cambios y que nos debemos adaptar a ellos, ¿no? Lo que ahora se llama resiliencia, ¿no? La idea de que este mundo está bravo, la pandemia nos ha demostrado ciertas cosas, y bueno, esa parábola me parece que nos ayuda mucho, ¿no? En un mundo, disculpa, en un mundo y sobre todo en una sociedad que a partir profundamente de lo que son las redes sociales, ha entrado lamentablemente en es una palabra que copiamos de los argentinos, pero que lamentablemente se da el concepto de grieta, ¿no? Una cuestión de enfrentamientos a veces entre miradas absolutistas, totalitarias de un lado y de otro. Justamente uno de los paradigmas que se puede trabajar precisamente con Rodó es el tema del equilibrio. Justamente, sí. El consenso, ¿no? La idea, tú sabes, políticamente, yo me meto bastante en eso, no sé si habrá visto. Sí, claramente. Valle, ¿no? Claramente. De hecho es uno de los aspectos que comentaba al principio, que obviamente dan como un marco a lo que es la creación de Rodó, que a veces uno, vuelvo a insistir, cuando se hace trabajos bastante aislados y a veces con los tiempos que son muy breves para poder trabajar algunos autores, se pierde, digamos, la contextualidad de la obra, y yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta biografía, que tiene como esa amalgama entre el contexto histórico, el contexto social, ¿no? En un país en crecimiento que obviamente tenía líderes de un lado y del otro, que tenía líderes intelectuales de un lado y de otro, que generaban, que si bien también lo mencionas, el concepto de generación literaria aparece, pero hay también una cuestión vinculada, realmente eran una generación sólida en cuanto a sus vínculos y en cuanto a sus intereses. Es decir, creo que eso es un acierto fundamental en la obra, en esta biografía, poder como amalgamar lo biográfico con lo que es la obra en sí, ¿no? Sí, la generación de 900 era una generación de individuos interesantísimos, todos por su lado, hacían sus cosas. Todos por su lado. Es lo que tiene. Y uno de los mensajes fuertes que quisiera yo transmitir es que Rodó no era fiel
a nadie. Rodó no agarraba una tarjetita, soy de tal club, para Exacto. nadie. ¿Te acuerdas en ese debate, debates en el Parlamento, que fue un Sí, diputado muy serio, ¿no? Y él decía, yo no sigo a nadie, yo me enfrento si tengo que enfrentar a cualquiera, porque sigo la verdad. Y eso nos dice en la otra gran parábola, ¿no? La parábola de Gorgias. ¿Eh? No me sigas a lo que yo te digo, sigue la actitud mía que es de buscar la verdad. Es una cuestión socrática, ¿no? ujú. Profundamente didáctica, en el sentido de que no me sigas a mí, sigue la idea de buscar la verdad, ¿no? Y de Y aprendizaje, él, un aprendizaje continuo, ¿no? Que también lo menciona como una forma de vida, ¿no? Como una manera de vivir, el aprendizaje continuo, de superación continua, pero también con una carga de optimismo que vale la pena remarcar. sí, sí, totalmente. Tú sabes, a mí hay una frase que me gusta mucho, la cito en todos lados, ¿no? Él cuando dice sobre la vida, dice, rítmica y lenta evolución de ordinario, reacción esforzada si es preciso, cambio constante y orientado siempre. O es perpetua renovación o es una lánguida muerte nuestra vida. Es una Exacto, belleza eso, ¿no? una belleza, sí. Habla incluso menciona la palabra decadencia, ¿no? Cuando no continuar con un aprendizaje continuo, un conocimiento del yo, y una superación constante es un símbolo de decadencia. Sí, y la superación constante es personal, debemos ser lo mejor que podemos, pero se aplica a la sociedad también. Justamente trabajamos, tú sabes que la gente a menudo lo llama elitista, o se le Sí, llamaba exacto. elitista, pero él que está diciendo, él no es elitista. Yo una cosa que me animo a sugerir de manera bastante fuerte, es que él está en lo que hoy podríamos llamar eh, eh, un movimiento de afirmación al débil, ¿no? de discriminación positiva. Él lo que dice Ujú, es que a la persona hay que darle la oportunidad y la función del Estado es asegurarse de ujú. que nadie eh, pierda la oportunidad. Después, en la carrera, unos ganan y otros salen segundos y terceros. Y Ujú. él lo que dice es que los que ganen tienen todavía otra obligación, que es llevar adelante la sociedad. Poner a los mejores en los lugares más claves de la sociedad, Los que mejores, ¿por qué? en realidad nuestra sociedad uruguaya en ese sentido tiene como un doble discurso, ¿no? Y a veces esta cuestión de la famosa humildad, entre comillas, que parece que es como un valor agregado que debemos mantener sí o sí, no nos permite reconocer que en realidad en determinados lugares tienen que estar los mejores y que ser el mejor es un privilegio y es una recompensa también como el fruto del trabajo. ¿No? Y una Parece que responsabilidad. intentar serlo, y una responsabilidad, parece que intentar serlo es como una cuestión de que va en contra de nuestra uruguayés y en realidad es una linda discusión para tener, ¿no? Pero claro, tenemos que tenerlo. O sea, ¿qué queremos? Nosotros queremos los mejores nos guíen, que nos ayuden, que tomen ciertas responsabilidades que alguien tiene que tomar. Tú y yo no Exacto. podemos gobernar, tiene que gobernar a otra gente. Elegimos Ujú. cuáles, elegimos los mejores. Que no nos dé vergüenza la gente que está elegida en el Parlamento y que diga ciertas cosas, Ujú. ¿no? Sin Eso no duda. puede ser. Esa gente tiene que tener valores. Y es por eso que la, en definitiva, la filosofía de Rodó es una filosofía de valores. Es una filosofía del bien, de la belleza, del hacer lo mejor que podamos. ¿Eh? No podemos decir que Ariel es elitista y Calibán es un esclavo. No es la idea que tiene él. Somos Ujú. todos Arieles y Calibanes hasta cierto punto, pero lo que él nos está diciendo es, tratemos de dejar
al Calibán atrás y movernos lo que podamos hacia el Ariel. Seamos buenos, apreciemos lo bueno, apreciemos la belleza. No tengamos Es lo miedo que claro, que no tengamos miedo a ir evolucionando, que significa cambiar también, ¿no? Ir modificando estructuras en una especie de reconstrucción constante que deberíamos de tener, ¿no? Con esa cuestión de ir también posibilitando cambios en nuestros pensamientos como forma de evolución. claro, y es lo que constantemente, esa es la despedida Platea, de ¿no? Es el Gorgias, famoso ¿no? proteo, ¿no? Claro. El proteo es la despedida de Gorgias, que nos dice ahí. Y lo que Claro. decíamos del político ideal, ¿no? Es el rey hospitalario, ese rey hospitalario de Ariel, que no, que no escatima el trabajo Exacto. que tiene que dar todos los días, tiene que hacer su trabajo. Rodó era un trabajador brutal. Tú Ujú. ves lo que escribe, lo que escribió, las tareas, los prólogos que hacía para la gente, y cómo Con, escribió poco, que con pocos años de producción, ¿no? En realidad, porque murió muy en joven. realidad murió a los 45 años. Pero tú Ujú. viste todo lo que ha hecho, viste cosas, salieron cosas en este libro que no se que no se Sí, conocían. Por ejemplo, te acordás, tú eres muy joven quizás, pero en alguna casa de algún abuelo tuyo estaría Tesoro de la Juventud. sí, por Era supuesto. una enciclopedia que se usaba desde el principio del siglo. Pues nadie sabía, nunca se había dicho esto, que él había escrito un gran Ujú. artículo sobre la independencia uruguaya, la escribió él ahí, que no sabíamos, y además estuvo como consultor de ese libro, ¿no? Él escribió una cosa que se llamaba La lectura en los niños, que tampoco se conocía y que ahora tenemos los datos en este libro, que indica lo importante que era para él la pedagogía, el enseñar. Él era un maestro, él era un próspero, Exacto, y hay que exacto. reconocer, ¿no? Bueno, su utilización de la parábola como recurso para manejar justamente lo literario y lo didáctico, ¿no? Es que incluso, bueno, nosotros en quinto año trabajamos el concepto de quinto año de secundaria de parábola, porque lo Sí, trabajamos desde la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento, y que incluso es eh, digamos, el discurso de Jesús del porqué de la utilización de la parábola es una justificación que el propio Rodó hace de por qué él la usa, ¿no? Es decir, la idea de buscar un significante que pueda ser atractivo, que pueda ser movilizador, para después generar la reflexión, ¿no? En el mismo texto. así comienza, ¿no? El motivo de Plotero dice, todo se Exacto. hace por parábolas, ¿no? Que yo también me meto mucho con eso, porque me Ujú. interesaba mucho también la función de Jesús en él como personaje, bueno, toda la cuestión de religión. Ahora voy a hablar en estos días, dentro de poco voy a hablar de religión un par de veces también, porque la parte de religión de Rodó también me parece que es muy interesante, y como todo en Ujú. Rodó es muy difícil de definir precisamente, pero que estaba ahí y estaba muy influido por gente como Renan sobre la función de Jesús como el gran maestro, que estaba ahí también. Gustavo, ya que tocas este tema que tiene que ver obviamente también con una cuestión personal del autor, eh, ¿te costó mucho? Porque obviamente lo que es el material, como vos decías, muy profundo y muy amplio y muy vasto de la obra de Rodó que está, digamos, publicada, ¿te costó mucho poder investigar sobre aspectos más humanos de Rodó, sobre aspectos más cotidianos? Era muy hermético, era, como se dice, tan encerrado en su mundo intelectual. Bueno, sí, pero tenemos todo un archivo personal. Él escribía todo. Yo, por ejemplo, Todo. yo ahora saqué, te decía, los diarios de Europa, los europeos, Ujú. que él tomó como... Y él ahí escribía de todo. Eh, sabíamos cosas personales de él, ¿no? Que visitó prostitutas, visitó algún bordel cuando estaba por ahí, ¿no? Era hombre soltero y todo demás. Tenemos, que yo lo pongo en el libro, tenemos varios textos, yo elijo algunos, sobre los problemas que él tenía con la sexualidad, un hombre Sí, joven. sí,
las mujeres, habla en un momento del vicio, de la masturbación. Era un Ujú. hombre como somos todos, ¿no? Sí, por supuesto, Estaba un por hombre que supuesto. tenía problemas de salud muy serios al final, que yo trato de explicar de qué fue que murió y todo eso. O sea, hay toda la parte personal de él que él la registró y tenemos cartas muy cándidas de él también, sobre todo a su gran amigo Piquet, Juan Francisco Piquet, pero hay una serie de materiales que yo espero haberlos puesto ahí en su mayoría o la parte más significativa para ver que Sí. era, a mí me parece una persona eh, muy querible, muy amable, no para nada desagradable, muy simpático. Ujú. Hasta tengo ahí, te doy un ejemplo de los problemas que tuvo con dinero, con gente que le pedía Sí, dinero y que ujú. después él se lo daba y él quería pedirle. Hay unas cartas que son muy emotivas, ¿no? Sobre pidiéndole dinero porque está en un estado tan tremendo, él personalmente, ¿no? Ujú. Una familia, tú sabes que era una familia de hermanos solteros, todos. ¿Sí? Ninguno se casó. Las dos últimas solteronas quedaron en la casa, se fueron mudando. Yo tengo todas las casas ahí en otro trabajo. Eh, y había cierta intimidad, pero había, no sé, esa manera del 900 de vivir así, ¿no? En esas casas medias oscuras. Ujú. Sin embargo, como persona, a mí me hubiera encantado charlar con él. Un tipo muy Sin así, duda, ¿no? Bueno, tranquilo. de hecho, en sus debates, en lo que se puede mantener o se puede leer, se maneja una cuestión vinculada a, como decíamos al principio, ¿no? Es decir, si bien está claro que incluso él lo propone, que las grandes ideas deben de ser tratadas y expuestas con un estilo literario adecuado, ¿no? Como una búsqueda de un lenguaje, no digamos superior, pero sí un lenguaje que tenga, digamos, que sea coherente con esa búsqueda de la perfección de la idea, del pensamiento. Está claro que seguramente fue un personaje que nos podría haber dado muchísimo más, ¿no? En cuanto a lo cotidiano, en cuanto a lo... Lo bueno, como tú decís, es que también era un escritor impulsivo, por lo tanto hay un gran bagaje de información, ¿no? Este, si me tendrías que a mí me importa muchísimo incluso lo que me acabas de informar sobre una charla para buscar, poder traer de vuelta a Rodó a nuestros programas, traer de vuelta a Rodó a nuestro ejercicio cotidiano de la educación. Eh, en tu sentido y en tu estudio, ¿cuáles serían la principal razón de esta ausencia de Rodón en nuestra vida, digamos, intelectual o a nivel, sobre todo, de lo que es el trabajo académico, el trabajo que hacemos día a día los docentes en el aula, en el Uruguay ya del Claro. siglo XXI? No, es un tema interesante ese. ¿Por qué se dejó de estudiar? Bueno, hay un par de razones, me parece a mí, importantes. Eh, una es la cuestión de su relación con Valle. Uruguay, eh, seamos lo que seamos, es un país vallista, ¿no? Sí, Valle sin dejó una duda, sin marca duda, brutal. sin duda. Gente como, no sé, yo siempre digo, los tupamaros para mí son Saravia más Valle. Son esa cosa de la rebelión, la izquierda uruguaya ha sido a nivel intelectual la que ha dominado en general, ¿no? Y Ujú, la forma de eso antes de inventar la izquierda eh, ha sido el vallismo. Y de alguna manera la izquierda siempre ha seguido eh, el vallismo, las ideas estas que nos ujú, hacen un lugar muy especial, ¿no? Entonces, de una manera muy simple, me parece a mí, se ha opuesto a Valle, a Rodó con Valle. Y Rodó, ujú, claro, no era blanco tampoco, aunque hizo muchísimo por los blancos, ¿no? En un país ujú. dividido así, ya esos son pocos méritos, ¿no?
se dice algo parecido sobre Acevedo Díaz, que tampoco se lee mucho, aparte del combate de la tapera, me parece que se lee. Sí, 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 exactamente. Hay una cosa media complicada con él, ¿no? Bueno, entonces, y lo que ha pasado es que eso ha llevado a una lectura que la izquierda no se ha comprometido con Rodó. Yo una de las cosas que hago en este libro es responderle a Barrán, por ejemplo. ¿No? La lectura que hace Barrán de Rodó como muy simplista, me parece a mí, equivocada, me parece a mí. No es el único, hay otro historiador, en este caso británico o norteamericano, que también lo pone como un gran conservador. Bueno, eso es muy simplista y me parece a mí inexacto. Entonces, había una tradición que piensa que Rodó es conservador. Los grandes movimientos intelectuales han sido en general manejados con una visión bastante simplista de eso. Porque viene de la izquierda, uno se entiende, yo no tengo nada, yo soy un intelectual, no me meto en política en ese sentido. Tú verás en este libro que compara a Rodó con Mujica al final, y también le doy palos o rechazo a Barrán, el gran historiador marxista que hemos tenido, ¿no? Entonces yo en eso no me meto, yo me meto en textos, a ver qué es lo que nos da cada texto y cómo relaciono. Yo hago lo que se llama en inglés el close reading, ¿no? La lectura atenta del texto. Entonces a mí me parece que eso ha dejado un efecto importante. Rodó está aislado de lo que es las mejores tradiciones del país, ¿no? Onetti no tanto, aunque Onetti era colorado, siempre de todas maneras se definía como zurdo, él decía que era zurdo, entonces Onetti está bastante bien ahí. Pero Rodó, esa es una de las razones. La otra razón es que lo ven como anticuado, lo ven como un hombre porque se vestía así de manera muy formal, como se vestía la gente en esa época, ¿no? Pero además de un estilo que se ve como demasiado florido, demasiado, no sé, anticuado. Eso para mí me parece un argumento no solo erróneo, porque hay que leerlo a Rodó, y si te pones a leerlo a Rodó vas a ver lo bellamente que escribe. Entonces me parece, en ese sentido, que está mal decir que es anticuado. Y lo otro es que me parece que es bello. Como escribes, es la mejor prosa que se ha escrito en nuestro idioma. Bueno, ciertamente en Uruguay, pero está con los grandes prosistas, estilistas de nuestra lengua. Entonces, y me parece que una consecuencia de eso, no me explico bien por qué salió totalmente Rodó. Eso parece que fue en los años 80, parece que eso fue después de la dictadura que se sacó Rodó totalmente. Me parece que al no ponerlo en los programas, la gente no tiene contacto con Rodó y no sabe quién es. Hay pocas ediciones hoy día de Rodó, muy pocas. Exacto. Tú vas ahí, en Uruguay no hay. No hay. Había uno que sacó la Sociedad Rodoniana con la UTU, está Ariel por ahí, no sé si se consigue, tampoco, no sé, hoy día. Sí, es difícil, hay ediciones antiguas. Y no se lo estudia. Entonces, claro, si tú no lo estudias en el colegio, ¿cómo lo vas a estudiar después? ¿Quién? Claro, ¿Tiene que ser un académico? Claro, exacto, porque en realidad una de las funciones nuestras es justamente, bueno, volviendo a la pampa de granito, es poner esos simientes, ¿no? Generar Claro. esas pequeñas semillas que vayan generando en los chicos después, como a uno le ocurrió con algún texto que otro, ¿no? Es decir, en la vorágine del trabajo diario no aparece. Y realmente, te lo digo, cuando Cofuema y bueno, los compañeros me dieron este honor, realmente dije, ¿Rodó? ¿No? ¿Rodó? Porque sos profesor de literatura. Claro, y empecé a leer la biografía, tu trabajo, y realmente, bueno, en casa me miraba y decía, porque hay momentos en que uno, como te decía, la vorágine del trabajo te quita la posibilidad a veces de pararse a estudiar lo que realmente nos gusta,
Y bueno, hace 2 semanas que me estoy dando el gusto de pararme a estudiar y como decía hoy también, creo que es un libro de consulta, de cabecera y de relecturas, pero ahí me empecé a preguntar el por qué, ¿no? Es decir, como vos decís, es un prosista maravilloso. También lo podemos trabajar desde las parábolas que son, ¿no? Como decíamos hoy, con esos significantes golpeadores que te conmueven y después podemos empezar a trabajar todo lo que es la ideología. Estoy de acuerdo contigo y también sumaría que el concepto de identidad latinoamericana que manejó Rodó en el principio del siglo, que es el concepto de un rioplatense, como tú lo dices en el libro, es decir, de un concepto de sociedad que tenía ya de por sí excluido a los aborígenes o a los negros esclavos por una cuestión de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Que también se hace una lectura, como decís, muy superficial, porque realmente si uno se pone a leer atentamente, hay una cuestión crítica a lo que es la sociedad de consumo, a la sociedad utilitaria, como maneja el término, una ausencia de los ideales. Es decir, hay muchísimo ahí como para poder trabajar con chiquilines en secundaria, sin duda. Total, lo que dices tú, tomo una de las grandes críticas que se le ha hecho a Rodó, es la falta de atención a los aborígenes, justamente, Ujú. a los amerindios, ¿no? Exactamente. Que sin duda, yo lo acepto eso sin duda. Lo único que digo es que tenemos en Rodó, digo tres cosas. La primera es que viene, como tú dices, del Río de la Plata. Nosotros oficialmente no tenemos indios, que es una manera muy simplista, porque sabemos que hay un estudio hace poco en la universidad que mostró que hay genes aborígenes en Ujú. mucha de la población, y sin sorpresa en la población quizás más pobre, ¿no? Que es una cosa también interesante. Eso se acepta, pero Rodó era de un lugar donde no se hablaba de indios porque nuestro primer presidente tuvo la tarea, y no me quiero meter en eso, pero Sí. tuvo la tarea de terminar con los últimos que había, que ya no lo podemos ni siquiera criticar a los españoles para eso, aunque ellos habían hecho ciertas cosas. Pero bueno, no me meto en eso, hay momentos, hay situaciones en la historia en las que las cosas pasan, ¿no? Oficialmente no teníamos indios. Tenemos una población muy significativa de la que estamos orgullosos tradicionalmente, aunque hay una actitud también problemática, de gente de descendencia africana, que la tenemos, la reconocemos, lo demás. Y hay problemas con eso también. Pero Rodó estaba en una sociedad que era sobre todo europea, de descendencia europea. Exacto. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que no tenemos en Rodó el tipo de discurso anti población amerindia, afrodescendiente, que sí tenemos en otros, ¿no? Hay otros autores que son racistas de Ujú. manera, digamos, tradicional de esas épocas, que eran menos inteligentes, que eran sucios, que eran... Ese tipo de discurso no existe en Rodó. Lo podés leer de todos lados y no vas a tener ese tipo de discurso. Y la tercera cosa que a mí me parece muy importante es que él era latinoamericanista, era bolivariano. Un proyecto que personalmente me toca. Tuviste a quién le dedico el libro, ¿no? El libro está dedicado a América Latina. Está Ujú. dedicado a esa identidad mayor de la que yo me siento parte, gracias a leer a Rodó, sobre todo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para ser una América Latina como nación, magna nación que quería Bolívar, si no lo hacemos mediante la lengua de esos conquistadores, que es la lengua española o portuguesa? Los dos podemos entenderlos, pero no podríamos, un mapuche no entendería a, a un chibcha o a un... Las lenguas están muy fragmentadas en nuestro continente. Ujú. Tengamos ese respeto a todas ellas, sin duda, pero también reconozcamos que lo que nos une es esa lengua, que nos une a todo un mundo iberoamericano, ¿no? Toda esa parte de Europa que también nos pertenece de alguna manera, ¿no?
esa España que es nuestra, como lo fue tradicionalmente, éramos parte de eso, hubo las Cortes de Cádiz, que mandamos gente. Entonces, por ese lado me parecía a mí que Rodó tiene mucho para decirnos todavía. El hecho de que Sin en duda. algunos momentos en Uruguay vengan venezolanos a quedarse, vengan cubanos, como los uruguayos fueron a quedarse a Venezuela, no olvidemos, Sí, cuando sí, sin duda. estaban en Uruguay. A mí me parece una cosa bellísima. Sin El duda. Liceo número 1, Rodó, de Montevideo, la calle Andes, tiene un mural, no sé si lo has visto, un Sí. mural de Rodó, que lo hizo un muralista venezolano que vive en Uruguay. A mí eso me parece una metáfora de una unión que debemos respetar y seguir en ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese mundo de hermanos que somos en el continente, ¿no? Bien, por último, para no sacarte mucho más tiempo y para que puedas disfrutar tu noche, ¿no, Gustavo? Ahí, ¿en qué hora estamos ahí? Ahora aquí son 7:30, 7:20. Ah, bueno. Estamos a 4 Nos horas, queda un ahí son las ratito. 3:20, ¿no? Sí, exacto. 3:20. Como para terminar, me parece que también, y manteniendo esta idea, ya que estamos en una cooperativa vinculada a lo educativo y a lo didáctico, creo que también otro de los temas que se puede rescatar sin duda es eh, esa redefinición que tendríamos que hacernos del concepto, bueno, es más amplio, ¿no? El concepto del liberalismo, pero principalmente yo creo que en una época donde, como decía, a veces los discursos son muy extremistas de un lado o de otro, creo que esa cuestión de la tolerancia, pero desde lo racional, ¿no? Que plantea Rodó, sería un mecanismo muy interesante para poder generar una convivencia, ¿no? Real entre ideas diferentes. Sí, mira, hay cosas que yo quiero ser optimista como Rodó a veces, ¿no? En cuanto a Uruguay, que lo sigo de lejos, pero lo sigo de cerca también. Hoy día es más fácil, te enteras de las noticias todos los días, ¿no? Mira, yo siempre sugiero que Uruguay, de alguna manera, tuvo que aprender a vivir con sus diferencias, ¿no? Tenemos dos partidos tradicionales en los que se pelearon, en los que hubo una guerra grande que terminó con ese lema de Andrés Lamas, que no hubo ni vencidos ni vencedores, y de alguna manera me gusta mucho cuando revivimos eso. Hay momentos en que no lo revivimos y hemos tenido momentos tristes, y a veces yo veo el Parlamento, lo he visto durante años y no me gusta lo que pasa. Pero hay otros momentos en que sí, es interesante. Hace 2 días veo en las noticias que el líder de Cabildo Abierto se encuentra con el expresidente Mujica en no sé dónde, se dan la mano y charlas como chancho. Es que somos un país muy chico. Si no existe eso, ¿cómo vas a convivir? Y me parece que Rodó de alguna manera ha dejado una marca, aunque no lo leamos, de alguna manera existe esa marca, de que con respeto debemos aprender a convivir, ¿no? Es como con el fútbol, las cosas han cambiado un poco de cuando yo era chico. Sí, Yo me acuerdo de estar en el Estadio Centenario, las pocas veces que fui, y yo era de Peñarol y un tipo al lado mío era de Nacional. Exacto, sí. Y yo creo que debemos aprender a convivir, porque Rodón justamente lo que nos dice, cuando dice famosamente que le da vergüenza ser miembro de un partido que no ha otorgado toda la legalidad al otro partido, que está en el poder sin merecerlo, sin ser completamente democrático, se lo dice a su partido, porque está peleando por el otro partido. Sí, sin Que duda. dice que el otro partido tiene que estar presente para hacerlo todos juntos. Eso es una bella imagen. Tenemos que Sin tener duda. eso.
Valle, por todo lo que sabemos que era maquiavélico, sabemos que hacía cosas para tratar de ganar, porque tenía un proyecto, ¿no? Una especie de evangelista, Claro. en el sentido, y Rodó dijo eso. Entonces eso a mí me parece muy fundamental para un país que tiene una democracia que queremos que sea asentada y productiva y que dure. Tenemos que renovar esos valores. Bueno, renovar, ya te digo, me parece a mí en los momentos de optimismo que sí existe. Debemos tenerlos en cuenta constantemente. Sí, o valorarlos, Tú me quizás. dices tu imagen de la vorágine, que me parece muy buena. Mi impresión cuando voy a Uruguay es eso, que la gente está corriendo de un lado para otro. Sí. Los profesores que tienen Sí, que sin cambiar. duda, todo el No tiempo, sé en de un lado Maldonado a si otro. tienes que irte de un liceo a otro, pero en Montevideo es así, la gente da una clase acá y después se va para, cosa que me parece extrañísimo. No debemos olvidar el antro este privado, que es el lugar de meditación, de ocio, en el que el rey hospitalario se va todos los días. Exacto. Y eso es lo que nos dicen hoy día. Como una Que especie tenemos de que, torre de los panoramas propias, individual. pero además que tenemos que meditar siempre, pase lo que Sí, pase a sin nuestro duda. alrededor. Estamos ahora con el estrés, es lo que tenemos que hacer, meditar sobre lo que somos. Bueno, eso creo, Gustavo, que ese habitáculo también lo genera esto, ¿no? Un buen Ojalá, libro. ojalá. Yo te quiero primero agradecer, para mí es, como te decía, es un gran placer, me encanta tener desafíos nuevos y la lectura de este libro me lo ha generado. Vuelvo a insistir, creo que es un libro que llegó para quedar como un libro de consulta permanente. Me encantó la idea que que acabas de generar de buscar la posibilidad de que Rodó vuelva a las aulas. Me alegra muchísimo que tengas ese proyecto. Te quiero agradecer también que pese eh, a tu partida en ese barco carguero, que después algún día contarás, esa historia debe estar muy buena, pese a tu partida, y yo supongo que también todas las motivaciones y todo lo que te puede dar ese nuevo mundo maravilloso al que fuiste, te quedaste anclado en nuestro país y te dedicaste a trabajar en uno de nuestros grandes autores, que justamente es una forma de mantener la identidad y que desde tan lejos nos estés dando esta herramienta, ¿no? Sobre todo para nosotros, como te decíamos, los que trabajamos el día a día, aula a aula, como vos decís, de un lado a otro, tener esta herramienta para nosotros es fundamental, porque condensa una información riquísima y a su vez nos produce disfrute. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo, Adrián. Muchísimas gracias Un, por invitarme. Es un placer hablar de Rodó en cualquier momento. un millón Bueno, de muchas gracias, gracias. Gustavo. Un millón de gracias, Adrián. Muy interesante la charla, a pesar de que soy de matemática, medio alejado de lo que es la literatura. No tenía idea que no se daba más de Rodó. No se acuerda de la Sí. parábola de la copa realmente, y creo que nos da una enseñanza muy grande y menos frustración, ¿verdad? A ese tropiezo que uno da. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Adrián. De Omar, los gracias a poemas ti. sumamente agradecidos. Por favor, Igualmente. saludos. Chao, chao. Nos estamos Saludos viendo a en todos cualquier por allá. momento. Chau, chau.